Debemos obtener la densidad del vapor de agua a 10 megapascales y 400 grados centígrados usando la carta de compresibilidad generalizada. Para utilizar la carta de compresibilidad, lo que nosotros debemos saber es que la ecuación de estado va a depender de un factor de compresibilidad Z. Este factor de compresibilidad es simplemente un factor en el cual corrige la ecuación de estado para poder ajustarse más a las condiciones del gas real. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es hallar el valor de Z. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo hallar el valor de Z? Para hallar el valor de Z necesitamos ir a la carta de compresibilidad generalizada con los siguientes valores. Necesitamos hallar primero las propiedades reducidas del vapor de agua. ¿Cuáles son las propiedades reducidas? Pues existe temperatura reducida, presión reducida y volumen reducido. La temperatura reducida es el cociente entre la temperatura a la cual está el sistema dividido la temperatura crítica. La presión reducida es también la presión a la cual está el sistema, que son 10 megapascales, dividido la presión crítica. Y el volumen reducido se halla por el volumen específico multiplicado por la presión crítica partido entre Rg, que es la constante específica del gas, por la temperatura crítica. Entonces, para esto necesitamos ir a la carta de compresibilidad generalizadas con los anteriores valores. En este caso, observemos que el volumen no lo tenemos, el volumen específico, o sea que no podemos hallar volumen reducido. Pero eso no importa, nosotros podemos contar con temperatura reducida y presión reducida, solamente para poder hallar el factor de compresibilidad Z de la siguiente tabla. Esa es la carta de compresibilidad generalizada. Ella tiene unas líneas punteadas que van así casi que diagonal, ¿sí? Que son líneas de volumen reducido, ¿sí? Y esas líneas que vienen así, que no están punteadas y que continúan acá, son las líneas de temperatura reducida. La presión reducida son líneas verticales que vienen aquí en este eje horizontal de la carta de compresibilidad. Lo que debemos hacer primero que todo es hallar lo que es la presión reducida y la temperatura reducida del problema. Bueno, sabemos que la presión son 10.000 kilopascales, la temperatura son 673,15 Kelvin, la temperatura crítica y la presión crítica son 647,3 Kelvin y 22.090 kilopascales respectivamente. Hallamos la presión reducida y nos da 0,045. Lo mismo con la temperatura reducida y nos da 1,040. Estos valores de presión reducida y temperatura reducida son adimensionales, por lo que kilopascales sea con kilopascales y Kelvin sea con Kelvin. Nos vamos con estos valores a la carta de compresibilidad generalizada y los ubicamos. Presión reducida es 0,045. Ese valor está más o menos en la parte inferior izquierda de la pantalla. Y temperatura reducida es 1,040. Acá vemos que las líneas de temperatura reducida vienen 1, 1,05, 1,040, está más o menos entre esta línea de 1 y esta línea de 1,05. Así de la siguiente manera. Aquí más o menos interpolamos la línea de temperatura reducida y la línea de presión reducida, haciéndolas coincidir las dos en este punto de aquí arriba, como mostramos a continuación. Al momento de interpolar y desviarnos en una línea horizontal a la izquierda de nuestra gráfica, podemos localizar el valor de Z. En este caso, si Z vale 1, podemos considerar que es un gas ideal. Pero mira que nos dio un valor un poquito más bajito. Más o menos calculando, el valor de Z es 0,89. Ya con este valor de Z podemos organizar la ecuación mejorada de la ecuación de estado de gas ideal con el factor Z. Sabemos que Z es igual a la presión por el volumen específico sobre Rg por temperatura.
al momento de despejar volumen específico y obtener la densidad, nos da el campo para reemplazar los valores que ya conocemos de la siguiente manera. Tenemos presión, tenemos el valor de Z, tenemos RG y tenemos temperatura. Reemplazamos los valores y obtenemos la densidad del vapor de agua a 10 megapascales y 400 grados centígrados según el modelo de la carta de compresibilidad generalizada. Esa es la densidad, 36,14 kilogramos sobre metro cúbico. Una vez conocidos los valores de densidad del vapor de agua según los diferentes modelos, debemos obtener un valor experimental, o sea, el valor real en las condiciones de laboratorio de la densidad del vapor. Para este caso, el volumen específico del vapor, o sea, el dato determinado experimentalmente, es de 0,02641 metros cúbicos por kilogramo. Si elevamos este valor al exponente menos 1, obtenemos el valor de la densidad, 37,86 kilogramos por metro cúbico. Este dato fue obtenido experimentalmente, o sea que podemos referenciar esta densidad como el dato real, o sea, el más aproximado al valor de la densidad del vapor de agua. Listo. Hacemos una lista de los valores de densidad según los diferentes modelos y los comparamos con el dato experimental. El modelo de gas ideal nos bota una densidad de 32,16 kilogramos por metro cúbico, el de Van der Waals 30,59 kilogramos por metro cúbico y según el factor de compresibilidad la densidad es de 36,14 kilogramos por metro cúbico. El dato experimental ya sabemos que es 37,86 kilogramos por metro cúbico. La ecuación del porcentaje de error es el dato experimental menos el dato calculado dividido el dato experimental por 100. Todo esto acá en el numerador tiene que ser en valor absoluto, o sea que si nos da negativo, de una lo convertimos a positivo. Bueno, comparamos la densidad como gas ideal, lo comparamos con el dato experimental. Aplicamos la fórmula y hacemos el porcentaje de error del gas ideal, de la ecuación del gas ideal. Nos dice que el porcentaje de error aplicando el modelo de la ecuación de estado como gas ideal es del 15,05%. Según el modelo de Van der Waals, al compararlo con el dato experimental, aplicar la fórmula, reemplazar valores, observamos que existe un porcentaje de error del 19,20%. En el caso de la carta de compresibilidad, lo comparamos con el dato experimental, aplicamos la fórmula, reemplazamos y observamos que existe un porcentaje de error del 4,54%. Listo, aquí está el porcentaje de error de cada uno de los modelos que utilizamos y vemos que el factor de compresibilidad utilizando la carta compresibilidad generalizada nos da un valor de error muy pequeño de 4,54%. Ese es un valor que se puede usar, digamos, en los cálculos para aplicaciones de ingeniería. Ya por ser tan pequeño, pues el error no es tan considerable. Y así nosotros obtenemos los porcentajes de error de los diferentes métodos para calcular la densidad del vapor de agua a 400 grados centígrados y 10.000 kilopascales. Muchísimas gracias.